a ver el punto de partida. Miren cómo está la lámina terminal, la comisura blanca, y aquí está siguiendo el surco hipotalámico. Entonces este punto donde está la lámina terminal y la comisura blanca anterior es un referente para saber cómo se dilata desde allí hacia atrás los hemisferios, y por lo mismo el desarrollo alar del telencéfalo, algo en lo que hemos estado insistiendo. Podemos ver entonces ya bien conformados los agujeros. El agujero de Monro o foramen interventricular, que unirá el tercer ventrículo con el ventrículo lateral del lado respectivo. Y lo que veíamos acá, que era el techo del tercer ventrículo, que se adelgazaba también en la cara interna de los hemisferios, en este punto, sigan la flecha por favor, y que daban origen a la stela coroidea, van a formar también una fisura, una especie de surco que nos permite diferenciar. Aquí está el surco, mírenlo, síganlo por favor. Este surco va a llamarse, como hace un surco o una fisura, se va a denominar fisura coroidea. Pues la fisura coroidea va a ser la continuación o el punto en donde el adelgazamiento de la cara interna del hemisferio y el techo del tercer ventrículo se unen, ¿ya? Y en donde van a estar brotando los plexos coroideos, de ahí su nombre. El bulbo olfatorio aparece en la sexta semana. Acordémonos que tenemos que considerar más bien que el bulbo olfatorio tiene que ser tomado en cuenta como un origen similar al nervio olfatorio. ¿Por qué es importante eso? Los núcleos ejecutores, es decir, los eferentes, se formaron en los nervios craneales del tercero para abajo. El primero y el segundo son aferentes. Y el primero y el segundo no están saliendo desde el tronco encefálico, es decir, desde el cordoencéfalo, sino están saliendo o están vinculándose con el telencéfalo y el diencéfalo. ¿Por qué es importante esto? Porque no hay notocorda. Y al no haber notocorda, la organización depende de excrescencias, proyecciones de los nervios, proyecciones del mismo tubo neural. Es decir, la cresta neural no es influida aquí para formar una porción eferente, ¿ya? Ni aferente. Entonces, primero, que a la sexta semana y a la quinta en su momento, porque nos estamos refiriendo al nervio óptico y al nervio olfatorio, va a aparecer una excrescencia desde una porción anterior del hemisferio del telencéfalo que toma el nombre de rinencéfalo. Este rinencéfalo hace la pequeña gemación que va a dar origen después al bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio se va a proyectar hacia adelante y va a dirigirse, veamos el gráfico acá, va a dirigirse hacia la lámina cribiforme y desde ahí proyectar pequeñas extensiones. Esas extensiones son producidas por células de invasión de la cresta neural. Habremos dicho en los videos anteriores que el nervio óptico estaba formado netamente de células nerviosas del tubo neural y que por lo mismo las fibras aferentes y eferentes estaban cubiertas por oligodendrocitos. Eso le da una característica de mucha fragilidad porque tiene una organización de sistema nervioso central, como si yo estuviera en mi casa. Para que soporte cualquier embate exterior, un nervio tiene que tener cobertura de cresta neural, es decir, de células de Schwann. Y efectivamente, las células de la cresta neural invaden el bulbo olfatorio, organizan las fibras y forman células de Schwann a su alrededor. Entonces, el bulbo olfatorio que se forma en la sexta semana, como una evaginación de la vesícula telencefálica, va a formar las cintillas olfatorias, el bulbo olfatorio, y va a invadir la mucosa pituitaria, o más bien dicho, las células de la cresta neural insertas en la mucosa pituitaria van a invadir a este nervio y darle características reales de nervio con células de Schwann. Importante a tomar en cuenta porque esto también nos define que un nervio olfatorio será mucho más fácil de regenerarse que un nervio óptico que ha sido lesionado.
Cuando hablamos de corteza cerebral y núcleos basales, nos viene a la mente esa idea de que las dilataciones de las vesículas y las pequeñas células que estaban alrededor de la cavidad tenían que organizarse. Y efectivamente, respetando las capas embrionarias, ependimaria, que forma la cobertura, la capa del manto, que va a ser la que se encuentra adosada sobre la ependimaria, después de haber migrado un poco y haberse multiplicado, va a formar los núcleos. La capa marginal va a corresponder a todo lo que significan fibras, y eso va a ser lo de la periferia. Entonces se produce el fenómeno de migración. La migración va a dirigirse o va a significar una proyección hacia la periferia a lo que correspondería al estrato marginal. Este estrato marginal, cuando se da la migración, toma el nombre de pallium o corteza. Una vez que se da esa migración, se produce proliferación celular. Y esa proliferación celular que se da desde los núcleos de la base va a dar origen a la corteza cerebral. Y es paulatina. Miren, primero sale de las células ependimarias, tenemos células del manto. Estas células del manto, acuérdense que tenemos unos carriles aquí que toman y se suben esos carriles, no se quedan en la capa del manto como en el sistema segmentario, ¿no es cierto? Sino que se van hasta la periferia, hacia la membrana limitante externa, y aquí van a organizarse primero en capas desordenadas, después en capas, en segmentos de una corteza bicapa o tricapa, y finalmente van a formar las 6 capas adultas, con las variaciones del caso dependiendo del desarrollo filogenético y ontogenético que tenga. ¿A qué me refiero con eso? El pallium o corteza va a organizarse en realidad en 3 formas, ¿no es cierto? La paleocorteza, representada por el rinencéfalo, la más antigua, el arquipallium